Impactante. A sus 65 años, la doctora Ana María Polo ha dejado al mundo en shock con un anuncio que nadie esperaba. Está embarazada. Las redes sociales estallaron, los medios no saben qué pensar y el misterio sobre el padre solo ha aumentado la polémica. ¿Cómo es posible? ¿Quién es el responsable? ¿Está diciendo la verdad o hay algo más detrás de esta impactante revelación? No te pierdas esta historia llena de giros, escándalo y secretos ocultos. Suscríbete ahora a Historias y Traiciones y activa la campanita porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. La tarde transcurría sin sobresaltos. Las redes sociales de la doctora Ana María Polo, aunque activas, no solían ser un hervidero de controversia. Sus publicaciones eran principalmente reflexiones sobre la vida, mensajes de apoyo a causas sociales y, de vez en cuando, recuerdos de su icónico programa Caso Cerrado. Pero aquel día, algo diferente sucedió. De repente, en su cuenta oficial apareció una imagen que dejó a todos sin aliento. No era un recuerdo ni una simple reflexión, en la fotografía, se veía claramente su mano sosteniendo una prueba de embarazo positiva. El mensaje que acompañaba la imagen no hacía más que aumentar la intriga. Los milagros existen. La vida siempre tiene sorpresas guardadas. El impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, miles de personas comenzaron a comentar, compartir y especular sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Era un error? ¿Acaso estaba anunciando el embarazo de una amiga o un familiar? Nadie podía creer que, a sus 65 años, la reconocida abogada estuviera en espera de un hijo. Los medios de comunicación no tardaron en reaccionar. Programas de farándula, periodistas y expertos en salud comenzaron a debatir sobre la autenticidad del anuncio. Mientras algunos aseguraban que se trataba de una estrategia para llamar la atención, otros mencionaban que la ciencia había avanzado lo suficiente como para hacer posible un embarazo en una mujer de su edad. Mientras tanto, los seguidores de la doctora Polo estaban divididos. Había quienes la felicitaban con entusiasmo, emocionados por la noticia, mientras que otros dudaban de su veracidad. Esto debe ser una broma, comentaban algunos incrédulos. Seguramente está promocionando algo, decían otros. Pero la incertidumbre no duró mucho. Solo unas horas después, la abogada decidió enfrentar los rumores y apareció en un vídeo en vivo. Con una gran sonrisa en el rostro y un brillo especial en los ojos, miró a la cámara y, con su característica firmeza, confirmó lo impensable. Sí, es cierto. Estoy embarazada. El mundo quedó en shock. Aquellas palabras desataron una segunda ola de reacciones aún más intensa que la primera. La noticia llegó a titulares internacionales. La doctora Polo está embarazada. Se leía en grandes letras en portales de todo el mundo. Las redes sociales continuaron ardiendo con mensajes de sorpresa, incredulidad y, por supuesto, teorías sobre cómo esto podía ser posible. Sin embargo, más allá de la controversia, lo que más llamó la atención fue la expresión en el rostro de la doctora Polo. No era solo una confirmación pública, era un anuncio lleno de emoción, de una felicidad que pocas veces se había visto en ella. Estaba viviendo un momento único y, aunque aún quedaban muchas dudas por resolver, había algo que nadie podía negar, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La noticia del embarazo de la doctora Ana María Polo recorrió el mundo como pólvora encendida. En cuestión de horas todos los medios de comunicación hablaban de lo impensable, una mujer de 65 años esperando un hijo. Mientras los seguidores de la icónica abogada se dividían entre la emoción y la incredulidad, expertos en medicina, periodistas y hasta celebridades comenzaron a dar su opinión sobre el tema. En programas de televisión y redes sociales, las reacciones eran extremas. Algunos celebraban el anuncio como un milagro de la ciencia, asegurando que los avances médicos hacían posible que una mujer de su edad pudiera concebir. Otros, en cambio, lanzaban fuertes críticas, argumentando que un embarazo en esas condiciones era un riesgo tanto para la madre como para el bebé.
Esto es completamente irresponsable, afirmó un renombrado ginecólogo en un canal de noticias. Aunque existen tratamientos de fertilidad avanzados, los riesgos para una mujer de 65 años son enormes. En plataformas como Twitter y Facebook, los debates se intensificaron. Mientras muchos enviaban mensajes de felicitación y admiración a la doctora Polo, otros no podían evitar cuestionar cómo era posible. Las teorías no tardaron en aparecer. Seguramente se trata de un vientre subrogado y solo quiere llamar la atención. No está embarazada, lo que va a hacer es adoptar. Esto es una estrategia para un nuevo programa de televisión. Pero entre todas las opiniones, la única que realmente importaba era la de la propia Ana María Polo. Y ella no tardó en responder a los rumores. En una entrevista exclusiva, apareció con un semblante tranquilo y decidido. Llevaba una blusa suelta y el rostro radiante, pero con la misma firmeza con la que alguna vez sentenció casos en caso cerrado. No tengo que darle explicaciones a nadie, dijo con serenidad, pero sí quiero que sepan que esto es real. Estoy feliz y voy a luchar por mi bebé con todo el amor del mundo. Sus palabras fueron contundentes. Sin embargo, lejos de calmar la polémica, generaron aún más preguntas. La gente quería saber cómo había logrado quedar embarazada, si había utilizado un tratamiento especial y, sobre todo, quién era el padre del bebé. El escándalo continuó creciendo. Médicos seguían alertando sobre los peligros de un embarazo a esa edad, mientras que los fanáticos más leales la defendían con uñas y dientes. Lo cierto es que, sin importar la controversia, la doctora Polo estaba decidida a seguir adelante. Mientras el mundo seguía debatiendo sobre su embarazo, ella se alejaba poco a poco de los reflectores, enfocándose en su bienestar y en la nueva vida que estaba por llegar. Las dudas seguían en el aire. ¿Cómo era posible? ¿Realmente gestaría al bebé? Y lo más intrigante de todo, ¿quién era el padre? A medida que pasaban los días, la noticia del embarazo de la doctora Polo seguía generando conmoción. La prensa y los fanáticos querían respuestas, pero había una pregunta en particular que se repetía en cada rincón de las redes sociales. ¿Quién es el padre del bebé? A lo largo de su carrera, Ana María Polo siempre había sido reservada con su vida personal. Aunque en entrevistas había mencionado haber vivido grandes amores y enfrentado dolorosas rupturas, nunca había revelado detalles sobre sus parejas. Se sabía que en su juventud había estado casada y que ese matrimonio terminó en divorcio. Pero después de eso todo era un misterio. Los rumores no tardaron en surgir. Un sector de la prensa especulaba que la abogada tenía una pareja secreta y que, tras años de mantener la relación en privado, finalmente habían decidido formar una familia. Otros, en cambio, afirmaban que había recurrido a la fecundación in vitro con un donante anónimo. En un intento por obtener respuestas, varios periodistas intentaron abordarla en diferentes ocasiones. Sin embargo, la doctora Polo evitó el tema con elegancia. Pero entonces llegó el día en que finalmente enfrentó la pregunta directamente. En un evento público, rodeada de cámaras y micrófonos, un reportero le lanzó la interrogante que todos querían hacer. Doctora Polo, todos quieren saber, ¿quién es el padre de su bebé? La abogada sonrió con picardía, tomó un sorbo de agua y respondió con su característico tono firme. Eso no importa. Lo único que deben saber es que mi hijo vendrá al mundo rodeado de amor. Aquellas palabras solo avivaron más la curiosidad del público. En redes sociales los seguidores comenzaron a lanzar sus propias teorías. Algunos aseguraban que el padre era un hombre influyente que no quería revelar su identidad. Otros insinuaban que era alguien del pasado de la doctora Polo que había reaparecido en su vida de manera inesperada. Pero el rumor más impactante fue el que aseguraba que el embarazo era producto de una decisión completamente personal. Un famoso presentador de televisión lanzó la teoría en su programa. Ana María Polo es una mujer independiente, fuerte y con recursos. Quien dice que necesita a un hombre para formar una familia.
Puede que haya tomado esta decisión sola, utilizando un donante de esperma y sin necesidad de una pareja. Mientras la incertidumbre crecía, la abogada se mantuvo al margen del escándalo. No desmintió ni confirmó nada. Solo dejó claro que su prioridad era su bebé y su bienestar. Sin embargo, la prensa no estaba dispuesta a soltar el tema. Algunos paparazzi intentaron seguir sus pasos buscando pistas sobre algún posible acompañante en su vida. Pero la doctora Polo se movía con sigilo, sin dar ninguna señal que pudiera delatar la identidad del misterioso padre. El mundo entero seguía esperando respuestas. Pero mientras las teorías continuaban circulando, Ana María Polo guardaba su secreto con la misma determinación con la que había cerrado tantos casos en su carrera. Desde el impactante anuncio de su embarazo, la vida de la doctora Ana María Polo se había convertido en el tema de conversación más candente en el mundo del espectáculo y la farándula. La controversia no se apagaba. Cada nueva aparición suya era analizada al detalle, cada palabra suya era interpretada en busca de respuestas, y cada ausencia generaba aún más especulación. Pero algo era evidente, poco a poco, la doctora Polo se estaba alejando de los reflectores. A medida que avanzaban los meses, sus publicaciones en redes sociales se hicieron menos frecuentes. Su agenda de compromisos públicos disminuyó drásticamente. Programas de televisión intentaron contactarla para entrevistas exclusivas, pero su equipo rechazaba cada oferta. Quienes la conocían bien afirmaban que estaba enfocada en su bienestar y en la llegada de su bebé. Sin embargo, esta decisión solo avivó más preguntas: ¿qué pasará con su carrera? ¿Regresará a la televisión después del nacimiento del bebé? ¿O este es el primer paso hacia su retiro definitivo? Desde que el programa dejó de transmitirse en su formato tradicional, muchos habían esperado su regreso con un nuevo proyecto. La misma Ana María Polo había insinuado en varias ocasiones que tenía ideas en mente que quería seguir en la pantalla de alguna manera. Pero ahora, con la llegada de un hijo a su vida, la situación era distinta. Algunos medios aseguraban que estaba considerando retirarse para siempre del ojo público. Según fuentes cercanas, la abogada había manifestado su deseo de alejarse de los escándalos y vivir una maternidad tranquila, sin la presión de la fama. Otros, sin embargo, decían que su regreso era inevitable. La doctora Polo es una mujer fuerte. Puede sorprendernos con un nuevo proyecto más adelante, declaró un productor de televisión. Tal vez una nueva versión de Caso Cerrado, pero desde una perspectiva diferente. La posibilidad de que Polo combinara su papel de madre con un regreso triunfal a la televisión despertó la emoción de sus seguidores. Algunos incluso fantaseaban con la idea de que su bebé apareciera junto a ella en un nuevo show. Pero antes de pensar en el futuro, la atención estaba puesta en el presente. La gran pregunta que ahora circulaba en todos los medios era: ¿cuándo nacerá el bebé de la doctora Polo? Las especulaciones sobre la fecha exacta del parto eran constantes, pero la abogada no dio ningún detalle. Se decía que había tomado la decisión de dar a luz en un entorno completamente privado, lejos de los medios y con un equipo médico de absoluta confianza. El misterio seguía envolviendo su historia. Y aunque muchos detalles aún eran inciertos, había algo que nadie podía negar: su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo único seguro es que, cuando llegue el momento, el mundo entero estará esperando para conocer al bebé más sorprendente del año.